Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, un gusto saludarles en este domingo 12 de julio. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de volver a transmitir. Ya extrañaba esta oportunidad de poder compartirles la palabra de Dios. Ya me siento mucho mejor. Gracias a Dios por sus oraciones, gracias a Dios por estar intercediendo por su servidor. Ahí vamos subiendo poquito a poquito. Y bueno, pues quise aprovechar también esta oportunidad en la que me siento bien para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bien, entonces, a ver, déjenme les mando por aquí el mensaje para poder leer sus comentarios. ¿Ven? Ok, vientos. Bienvenida, mi querida Euni, bienvenido hermano Juan, bienvenidas Isma, bienvenido hermano Lemuel, bienvenida Yani, qué bueno que están aquí acompañándonos. Dios les bendiga. Y bueno, yo le puse esta palabra lepra espiritual. Nos vamos a basar en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 7. Bienvenida, Vivi, Dios te bendiga. Ok, entonces vayan abriendo por favor ahí su Biblia. Yo le voy a dar lectura. Bendiciones, hermano Juan, Dios le bendiga. Dice la palabra de Dios: Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar a Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como sus... el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte, y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Hola mi querida hermana Ale, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar este tiempo de oración. Señor, te agradecemos Padre por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, Señor, por la oportunidad que nos das de aprovechar estos medios digitales, Señor, para compartirlos unos con otros, Señor Padre. Yo te ruego que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, Señor, que tú seas en esta mañana, Señor Padre, tocando nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, nos llegue, Señor, a nuestros corazones, nos transforme, nos moldee, nos renueve, Señor, y nos haga personas más conforme a tu corazón, Señor. Gracias por esta mañana hermosa, en el nombre de Jesús. Amén. Qué buena hermana Ale, que está aquí, Dios le bendiga. Ok, hermanos, bueno, recuerden que estábamos en nuestras predicaciones dominicales, estamos viendo la palabra de Dios, la Biblia, verso a verso. Entonces, nos habíamos quedado en el versículo, en el capítulo 15. Recuerda usted que ya habíamos retomado nuestras reuniones presenciales, pero por algunas situaciones de mi salud y de salud de algunos de nuestros hermanos de la iglesia, pues tuvimos que pues, suspender nuevamente las reuniones. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a reanudar? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es ahorita ver qué sucede con este asunto de los semáforos del gobierno, porque pues cada vez se escuchan más cercanas las enfermedades, ¿no? Los contagios del COVID, y es algo que pues ya nos preocupa, ¿no? Antes se escuchaba de los contagios allá lejos, ¿no? En el sur, en la Ciudad de México, pero ahora ya hemos escuchado contagios de incluso hermanos de nuestra iglesia. Entonces, eso es lo que nos ha alarmado mucho, y es por eso, hermano, que estamos ahorita esperando un poquito, esperando un poquito. No estamos espantados, no tenemos miedo, pero sinceramente algo que me enseñó esta situación por la que pasé es a ser prudente, ¿no? Entonces hay que ser prudente porque la situación que yo atravesé pues no fue absolutamente nada fácil. Entonces yo no quisiera que nadie de mis hermanos, de mis amigos, de mis seres queridos de la iglesia pase por algo como lo que yo pasé, ¿no? Entonces, pues por eso vamos ahorita a tener cuidado, hermano. Vamos a seguir esperando las indicaciones de nuestro gobierno, vamos a seguir viendo cómo van los números, pero no hay ningún problema. Nos vamos a seguir por aquí reuniendo virtualmente, vamos a estar transmitiendo
las predicaciones, como lo estoy haciendo ahorita, los tiempos de oración, los martes y los jueves. Entonces también los jóvenes van a tener sus tiempos también de transmisión ahí con Elías. Y bueno, pues vamos a tratar de motivar también a nuestros hermanos que hagan también transmisiones sobre matrimonios, que hagan también transmisiones sobre cada área que les corresponde, ¿no? Y aprovechar todo este tiempo que Dios nos está dando para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Bien, entonces también les encargo un favorcito ahí en sus muros, compartan este video, hagan ahí un video en grupo para que podamos llegar a más gente, para que haya más gente que pueda escuchar estos mensajes que vamos a estar compartiendo. Bien, entonces ya me encuentro mucho mejor, gracias a Dios. Ya me encuentro más estable. Había un día que estaba bien, un día que estaba mal, un día que estaba bien. Pero ahorita ya voy para 3 días que me encuentro bastante bien y recuperando fuerzas. Entonces, pues vamos a seguir con esto, hermano. Vamos a recuperarnos al 100% y hacer todo lo que el Señor nos ha llamado para su gloria. Bien, entonces yo le puse esta predicación o a esta actual. En tiempos como los que estamos viviendo, amigos, surgen preguntas como si Dios existe, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay gente que muere? ¿Por qué hay gente que sufre? Y es muy común esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no evita que muera tanta gente? ¿Por qué tal familia cayó en tragedia? Hemos escuchado de familias enteras que han caído en una tragedia, ¿no? Justo esta semana nos comentaban de un chavo del seminario que toda la familia se contagió de coronavirus y falleció la mamá, falleció la abuelita y falleció la tía, ¿no? Y el papá está muy mal en cuidados intensivos en el hospital, ¿no? ¿Por qué tanta tragedia? Es correcto cuestionarnos estos asuntos, pero aún en medio de estos cuestionamientos, hermano, la gente puede comenzar a preguntarse si Dios es real o no. Ahora, el hecho de que las personas se pregunten si Dios existe o no, ya es un avance porque normalmente vivimos como si Dios no existiera. Inclusive dentro de nuestras iglesias hay personas que viven como si Dios no existiera. Le llaman a algunas personas ateos de closet, ¿no? Van a la iglesia, se congregan, escuchan la palabra, aplauden, alaban, pero su vida es un testimonio como si Dios no existiera, como si Dios no fuese real, ¿no? Como si cumpliésemos con ciertos requisitos, pero no viéramos que en todo momento el Señor nos está mirando y el Señor está ahí con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, este cuestionamiento es muy importante y es bueno que la gente se haga este cuestionamiento. Inclusive si tú no conoces de la palabra de Dios, si alguno de tus amigos está compartiendo este video y estás en este cuestionamiento, es precisamente eso lo que quiere Dios, que comencemos a hacer una pregunta consciente, razonada de la existencia de Dios. Eso ya es un avance, queridos amigos. Cuando las cosas marchan bien, rara vez las personas se preocupan por la existencia de Dios. Rara vez la gente dice, Dios es real, Dios existe cuando las cosas van bien, ¿no? La mayoría de las personas ni se preocupan ni por aquí les pasa la existencia de Dios, ¿no? Cuando las cosas van bien, cuando hay dinero, pues andamos viajando, andamos comprando nuestras no sé, nuestros caprichos, andamos de viaje, andamos disfrutando de la vida, ¿no? Cuando nos sentimos bien, pues nada nos preocupa, sentimos que somos invencibles, sentimos que nada nos puede afectar, ¿no? Pero hermano, es solo cuando nuestra salud, cuando nuestra economía y nuestra estabilidad se ven afectados, que comenzamos a razonar y a tener una conexión consciente con la realidad de Dios. Solamente cuando nuestra salud, nuestra seguridad económica, ¿verdad? O nuestra estabilidad emocional o personal o familiar se ve afectada, es cuando comenzamos a hacer una conexión consciente sobre la realidad de Dios. Y por eso yo quiero empezar esta predicación con esto, hermano, que tú tengas una razón consciente de que Dios es real. Y sabes, yo soy pastor, yo soy ministro de una iglesia, pero no me había dado cuenta de la realidad de Dios tan tremendamente como ahora que estuve enfermo.
como ahora que estuve enfermo, hermano, pude sentir la presencia de Dios. Cuando yo me sentía mal y levantaba mis manos y clamaba y de repente se me quitaba esa dolencia o se me calmaba o me quedaba dormido, hermano, Dios fue más real que nunca. Yo le doy gracias a Dios por todo esto que pasó, ¿no? Me gustaría que vuelva a pasar, la verdad, no me gustaría que volviera a pasar, pero no me arrepiento de haber pasado por esta situación porque Dios se hizo más real en mi vida. Entonces, cuando tú y yo pasamos situaciones difíciles, lo que pasa es que la realidad de la existencia de Dios se hace presente en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Bien, por eso está pasando todo lo que está pasando. Dios quiere que todos volteemos al cielo, que lo miremos, que clamemos, que le busquemos. Bien, vamos a empezar ahora sí con el punto número 1. Bien, la lepra espiritual. La lepra espiritual es figura del pecado. La palabra de Dios nos advierte constantemente de las fatídicas consecuencias del pecado. La mayoría de la gente las ignora porque no tiene repercusiones físicas al instante. Pero la devastación espiritual producida a causa del pecado es inmensa. Las consecuencias físicas tardan en manifestarse debido a la misericordia de Dios. Ahora, el pecado tiene consecuencias. Por eso es que hoy me estoy enfocando en este aspecto de la lepra espiritual. Porque la lepra espiritual es una como te dije hace rato, a ver, déjame regreso porque se me fue ahorita que tomé agua. Es una figura del pecado, es una figura del pecado. Bien, entonces el pecado tiene consecuencias y tiene consecuencias espirituales. La mayoría de las personas no toma conciencia de esas consecuencias hasta que ya se tornan en un aspecto físico. Fíjate, dice Lamentaciones 3 del 22 al 33. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizás por fin haya esperanza, que le vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos, pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se compadece en herir a la gente o en causarles dolor. Fíjate, la lepra espiritual es una figura del pecado. Y es que a veces como seres humanos, hermano, necesitamos a veces en carne viva experimentar las consecuencias del pecado. Ahora, todo lo que nuestro mundo hacía, todas las ofensas que causaban delante de Dios, el libertinaje con el que vivíamos, hermano, a nadie le importaba hasta que se hace una realidad física. Ahora, esta realidad física manifestada a través del COVID. Ahora, yo no estoy diciendo que el COVID sea producto del pecado. Lo único que estoy diciendo es que a veces Dios usa los malestares físicos o las pruebas físicas para llamarnos la atención. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo, en el versículo que te acabo de leer. Dice aquí la palabra de Dios en Lamentaciones, por si no lo anotaste, del 22 al 33. Dice la palabra de Dios que se postre en rostro en tierra, quizás por fin haya esperanza, ¿verdad? Que el Señor nos disciplina. Es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Y dice también la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina. A veces necesitamos un buen jalón de orejas, a veces necesitamos un buen zap espiritual, a veces necesitamos una buena sacudida para reconsiderar nuestros caminos y nuestra relación con el Señor. En el caso del rey que leyendo, en el caso de el rey, a ver, ahorita te lo
del rey Usías. El problema de este rey es que todavía hizo algunas cosas buenas, pero siguió permitiendo la idolatría. Y dice la palabra de Dios que Dios permitió que este rey se enfermara de lepra, para, como castigo de eso que había hecho mal. Ahora, sí hay llamadas de atención hacia nuestras vidas, claro que sí las hay. ¿Por qué? Porque Dios nos permite experimentar en algunos momentos, en algunas ocasiones, el, el, las consecuencias fatídicas del pecado. Aunque no es completamente ¿cómo te podría decir? Fatal lo que nos pueda pasar, sí nos refleja un poco del dolor que causa el pecado. Es decir, por ejemplo, hace rato yo te estaba diciendo de que la mayoría de las personas no son conscientes del poder destructivo del pecado hasta que llegan las consecuencias, porque a veces no pasan en el momento, sino y como tardan, pensamos que no pasa nada, pero simplemente tardan porque Dios nos tiene misericordia. Entonces, pongámoslo así, hay muchos ejemplos, podemos usar a un hombre casado, podemos usar a un joven, pon tú quien tú quieras, ¿no? El joven que se está metiendo con su novia sexualmente, ya se metió una vez, no pasó nada, se metió dos veces, no pasa nada, y dice, cámara, ya la armé, yo sí me rifo, etcétera. Pero no vemos la parte de la misericordia de Dios, ¿no? De que nos está dando chance como de arrepentirnos. Finalmente llegan las consecuencias del pecado, la muchacha sale embarazada, el chavo tiene que salirse de trabajar, juntarse o tienen que unir sus vidas en un matrimonio, ahora ya no pueden salir con sus amigos, ahora tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad y produce un efecto, un dolor físico, pero es la consecuencia del pecado. Ahora, hablando también de un matrimonio, también el adulterio pues también causa dolor, causa conflictos, e incluso hay personas, hermano, que se llegan a enfermar a causa de la falta de perdón, porque hay gente muy recorosa, porque hay gente que se enoja demasiado. Hermano, todo eso se manifiesta en nuestro físico porque nosotros no hemos aprendido que el pecado causa muerte, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, a veces Dios permite, y te digo a veces porque no siempre. Hay una historia que me gusta mucho de Jesús, que iba caminando y ven a un paralítico y dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y dicen, no, ninguno. Es para que la gloria de Dios sea manifestado en él. Entonces, hay personas, hermano, que tienen malestares físicos simplemente para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Pero hay otras personas, y es de lo que te estoy hablando, que experimentan ese dolor físico, que experimentan esas situaciones como una llamada de atención de Dios, porque Él quiere que nos arrepintamos, porque Él quiere que nos volvamos a Él, porque Él quiere que le conozcamos de verdad. Dios permite que el pecado tenga consecuencias físicas cuando ya nos hemos hecho insensibles a las consecuencias espirituales. ¿Ok? Es lo que te estaba diciendo hace rato. Cuando ya la riegas una vez, otra vez, ya no pasa nada y nos hemos vuelto insensibles, a veces es necesario que Dios traiga estas consecuencias físicas. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y a la vida eterna. Puede que en la primera relación sexual no haya un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. El problema es que el joven o la persona casada cree que la Dios le da la pauta para salirse con la suya cada vez que lo vuelva a hacer. Este es un ejemplo, pero ni qué decir, hermano, del adulterio, de la pornografía, de la mentira, del robo, de la estafa, del abuso, de todas estas cosas que en algún momento, hermano, la tierna voz del Espíritu Santo nos dice, hey, eso que estás haciendo no está mal. Perdón, eso que estás haciendo está mal. Y decimos, oh, déjame, ¿no? Y otra vez el Espíritu Santo, hey, eso que estás haciendo está mal. Oh, no estés molestando. Y nos hacemos insensibles. De repente ya no escuchamos esa voz y terminamos haciendo cosas que ofenden al Señor. Entonces, Dios tiene que traer la disciplina para poder volvernos a Él. Y eso también es un acto de misericordia, un acto de amor. Es como cuando el papá le va a dar un cinturonazo al niño porque se portó mal y dice, esto me va a doler más a mí que a ti, y zúmbale, le zorraja ahí un cinturonazo, pero es por su bien, se llama corrección. Dios al que ama, disciplina. Seguimos y seguiremos hasta que esa voz se, hermano.
Hay gente que sigue y sigue y sigue hasta que la voz se apaga, ¿no? Hasta que ya no escucha al Señor, empieza a dejar de ir a la iglesia, empieza a dejar de leer su Biblia, empieza a dejar de orar, y entonces termina convirtiéndose en una persona que vive peor que como si alguien, como si nunca hubiera conocido al Señor, ¿no? Necesariamente, y por el amor de Dios a nuestras vidas y a nuestro mundo, llegan las consecuencias físicas del pecado. Es necesario. Es necesaria la disciplina para que podamos darnos cuenta del poder destructivo que tiene el pecado. Basta con mirar nuestro mundo, amigos y hermanos, para darnos una idea tenue de las verdaderas consecuencias del pecado. Ahora, abre tus ojos, ¿no? Mira las noticias. Ve las noticias, pero las noticias solamente arrojan a nuestra vida las consecuencias terribles del pecado. Los asesinatos, los homicidios, los robos, las violaciones, ¿verdad? Todo eso, hermano, es consecuencia del pecado. Todo lo que en nuestro mundo está pasando, cuando nos estresamos porque vemos las noticias y decimos, ah, caray, qué difícil está la situación. Hermano, Dios nos está permitiendo ver estas consecuencias físicas para ver la devastación del pecado, que también, hermano, tiene consecuencias espirituales. Y creo que es en lo que menos pensamos nosotros, que cuando nosotros pecamos contra Dios hay una consecuencia espiritual, pero como no la vemos, no somos conscientes de eso. Entonces, fíjate, lo que tú vives, lo que estás atravesando, es simplemente una embarradita del poder destructivo del pecado. ¿Me cachas? Si tú estás enojado con tu pareja, si no le puedes perdonar lo que te hizo, si todo el tiempo estás peleando, si todo el tiempo estás metido en problemas a causa del pecado, las consecuencias que estás viviendo simplemente son una embarradita de lo que de verdad espiritualmente estás pasando. Hay personas que ya están muertas espiritualmente, hay personas que están enfermas espiritualmente, hermano, hay personas que ya están casi con su último aliento de vida de espíritu, porque el espíritu está agonizando, de que ni siquiera oramos, de que ni siquiera leemos la palabra del Señor, de que ni siquiera buscamos su presencia, ¿no? Ahora, hermano, yo creo que ahora estoy viendo las cosas de una manera distinta. Yo estoy viendo las cosas de una manera distinta porque antes yo pensaba que la iglesia me necesitaba. Yo dije, es que tengo que iniciar los cultos, tengo que hacer esto porque la iglesia necesita que yo esté allí, y si no me ven y si no los visito. Hermano, pero durante casi 20 días ausentarme para darme cuenta que la iglesia sigue fiel a Él. Gracias a Dios por los hermanos que me apoyaron en las transmisiones, gracias a Dios por los que me apoyaron de alguna u otra manera, orando, hermanos. Estuve acostado, que yo me di cuenta que la iglesia sigue firme, que la iglesia sigue fiel. Ahora, creo que algo que nos está enseñando esta pandemia, hermano, es que la iglesia tiene que aprender a alimentarse sola. Que ser cristiano no es ir cada 8 días. Que ser cristiano es conocer a Dios. Tienes la responsabilidad de alimentarte en tu casa. Mira, si quieres que yo te mande ahí devocionales, mándame tu teléfono y yo te añado a un grupo de oración que tenemos en la iglesia. Todos los días mandamos devocionales, pero cada uno de nosotros, hermanos y amigos, tenemos la responsabilidad de alimentarnos en casa, es decir, de leer la palabra de Dios, de doblar nuestras rodillas y de buscar su voluntad. Y yo creo que esta es la parte buena de esta pandemia, que ahora, hermano, ha roto todos nuestros paradigmas mentales, en donde nosotros pensábamos que ser cristiano era ir cada domingo a la iglesia, sentarnos, sentir bonito e irnos a casa. Ahora Dios nos está mostrando, hermano, que ser cristiano, que ser creyente, es que aunque no podamos reunirnos todos juntos, tú tienes que estar alimentándote en tu casa, tú tienes que estar firme en tu casa, tú tienes que estar caliente ahí en tu casa, ¿verdad? Escuchando estos videos, pero también, hermano, en la semana tener tu tiempo devocional, tu tiempo de oración y ver todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios
el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, ¿viste? Segunda de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan, ¿ves? Por eso a veces el pecado no tiene consecuencias inmediatas, porque el Señor es paciente y no quiere que nadie sea destruido, sino que todos nos arrepintamos. Y cuando nos alcanzan las consecuencias físicas, pues entonces dice aquí también la palabra de Dios que Él quiere que nos arrepintamos. Hermano, ahora que yo estuve enfermo, híjole hermano, yo estaba ahí en la cama, lloraba, Señor, perdóname por mis pecados presentes, pasados y futuros. Hermano, yo creo que le pedí perdón a Dios hasta por el dulce que agarré cuando era chiquito y que no era mío, ¿no? Entonces es cuando uno se pone a cuentas con Dios de una manera bien tremenda, ¿no? Y a lo mejor tú me puedes decir, ay, pero el pastor, claro que sí, hermano. Todos, todos somos seres humanos y yo también tengo que reconocer mis errores delante de Dios. Ahora, si estás pasando una situación difícil de enfermedad, de escasez, de problemas familiares, pues es bueno que hagas cuentas con el Señor. Amén. Sí, la relación con Dios es personal. Es nuestra responsabilidad alimentarnos diariamente. Claro que sí, querida hermana Ale. Hebreos 12 del 6 al 9. Pues el Señor disciplina a los que aman y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Bueno, en la época donde se escribió la Biblia era inconcebible, ¿no? Que un hijo no fuera disciplinado. Digo, ya en nuestra época, abundan los chamacos que ni siquiera los papás les ponen un dedo encima, ¿no? Los famosos, niños reyes o no sé cómo les llaman, ¿no? Pero dice aquí la palabra de Dios. ¿Conoces a alguien, a algún hijo que amado, que no sea disciplinado por su padre? Si Dios los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes son verdaderamente sus hijos y no son ilegítimos, ya que representamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Claro. Hay que recibir la disciplina del Señor, hay que recibir las consecuencias, hermano. Yo cuando venía del hospital y me dieron mis estudios, me dijeron, tienes triglicéridos altos, tienes colesterol alto, tienes ácido úrico alto. Cuando yo venía manejando le dije a mi esposa, me lo merezco. Yo nunca le reclamé a Dios, yo nunca le dije, Señor, pero ¿cómo es posible? Si yo te sirvo, si yo te adoro, si yo te predico, yo nunca le reclamé a Dios. Yo venía manejando y dije, me lo merezco. ¿Por qué me lo merezco? Por mi falta de disciplina en comer. Porque me encantan las pizzas, porque me encantan las hamburguesas, porque me encantan los tacos, porque me encantan las crepas, porque me encantan las gorditas, las garnachas. Y hermano, no había día de mi vida que no comiera esas cosas. Y ¿sabes qué? Cuando regresé del hospital yo dije, una buena jalada de orejas de Dios para mi vida. Gracias a Dios no soy ni diabético ni hipertenso, pero esta fue un jaloncito de orejas que Dios me dio para decir, hey, cuidado, abusado con tu estilo de vida. Debes de llevar un estilo de vida más saludable, debes de cuidar lo que comes, ¿bien? Entonces, hermano, yo aprendí mucho eso. Dios me habló acerca de la mayordomía de mi cuerpo, de saber qué estoy comiendo, de hacer ejercicio, de tener cuidado, ¿verdad? De lo que estoy metiéndole a mi organismo, ¿no? Entonces, hermano, pues la disciplina de Dios llega por un propósito, con un propósito, y es que Dios nos ama. Y yo entiendo que Dios me ama, aunque la situación que yo pasé fue muy difícil y muy dura, yo entiendo que Dios me ama, y Dios me ama de tal manera que me dice, hey, antes de que lleguen cosas peores, aliviánate, mi Jerry, ¿no? Hey, tienes que ser un mejor mayordomo del cuerpo que yo te he dado. Claro que sí, hermano. No podemos servir a Dios si no tenemos un cuerpo saludable. Entonces, pues bueno, hermano, llegan las consecuencias físicas de nuestros errores, de nuestros pecados y de nuestras faltas.
Lo que hay que hacer es reconocerlo y, segundo lugar, corregirlo, ¿verdad? Arrepentirnos y corregirlo. Bien, entonces número 2, el pecado nos aísla como personas. Bien, Usías tuvo que vivir aislado hasta el día de su muerte. ¿Te imaginas, hermano? Yo cuando leí esto dije, ay, Señor. La hermana Ale ahí, híjole, gracias por su paciencia, hermana. Son unos grandes amigos, pero la hermana Ale, el hermano Elishra, Alex Hernández, híjole, me soportaron mucho porque yo me desesperaba mucho, me desesperaba y llevaba ya 5 días y ay, cuánto voy en el día 11 y me siento que no mejoro y todo desesperado y ya quiero recuperarme y ya quiero salir. Imaginas, hermano, ¿no? Llevaba un par de días, un par de semanas. Ahorita voy en el día 22 o 23, algo así. Y ya se me ha hecho eterno, eterno. Estoy leyendo una historia. Tuvo que permanecer con esa consecuencia de su pecado por el resto de su vida. Y cuando yo leí dije, Señor, gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque nada más me diste un cachito de tiempo, 1 mes, 2 meses de recuperación en cuanto a esta situación que estoy atravesando. Pero Usías tuvo que vivir así toda su vida, hermano. Nosotros llevamos 3 meses, fíjese, ahora de confinamiento, creo que ya llevamos 4, ¿no? Y sentimos que no podemos más, ¿no? ¿Qué tal te ha parecido este confinamiento? ¿Todavía quieres otros 2, 3 mesecitos más? Pues fíjate, este brother pasó toda su vida confinado, confinado en un cuarto, en una casa allí. El pecado es peligroso, hermano, porque afecta nuestras relaciones personales. La primera relación que afecta el pecado, obviamente, es nuestra relación con Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado es muerte, porque nos separa de Dios. Y Dios es vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Y quien vive separado de Dios no tiene muerte. Igualmente, hermana, los amo como que son mis hermanos y amigos amados. Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. El pecado daña nuestras relaciones personales, hermano. ¿Sabes que una de las cosas... Así, hermano, écheme porras y lo que me falta, ¿no? Híjole. Ay. Pero bueno, esperemos que no sea toda la vida como Usías, ¿no? Que bueno, Usías aventó todo el resto de su vida, hermano, se la aventó ahí con la famosa lepra. El pecado daña nuestras relaciones personales. Daña a los que están cerca de nosotros, hermano. Daña a las personas que amamos. El adulterio, ¿a quién daña? El adúltero dice, no, pues es mi vida, yo puedo hacer. Está dañando a su esposa, está dañando a sus hijos. El joven dice, no, pues es mi vida, yo hago lo que quiera. Estás dañando a tus padres, estás dañando a la gente que te ama. Ah, no, pues es que el egoísmo no nos deja ver que estamos dañando a la gente que nos ama. El alcohólico, no, pues si me he de morir, pues me voy a morir. Y la gente que lo ama está preocupado, la gente que lo ama está con el alma en un hilo. Hermano, el orgullo, la ira, el egoísmo, la avaricia, la lujuria, son asesinos silenciosos que muestran su poder destructivo a través de nuestras relaciones, hermano. Entonces, lo primero que se ve afectado con nuestras relaciones, con nuestro pecado, es nuestra relación con Dios y, en segundo lugar, nuestra relación con la gente que nos rodea. Otra de las cosas que yo le doy muchísimas gracias a Dios, hermano, es que a través de esta enfermedad Dios hizo más fuerte mi matrimonio, me unió más con mi esposa. Mi esposa es más paciente conmigo y yo también me acerqué a ella, abrí mi corazón delante de ella. Una de las cosas que me pasaban cuando venían las crisis es que yo me sentía mal y me encerraba en el cuarto, ¿no? Y decía, no, yo no quiero hablar con nadie. Y mi esposa se iba a acostar conmigo y me decía, oye, ¿qué te pasa? Yo no quiero hablar contigo, vete para allá, para la sala, ¿no? Y me aislaba, me quedé como 5 días ahí solo en el cuarto, hermano. Pero empecé a entender que yo necesito sacar, liberar mi corazón. Y la persona con la que puedo hacerlo más cercana, pues es mi esposa. Entonces comencé a hablar más con ella, le dije, oye, me da miedo esto, oye, tengo esta situación en mi corazón. Y hermano, fue una de las cosas que me ayudó mucho, o me está ayudando mucho a superar esta situación, a abrir mi corazón con mi esposa. ¿Ves? Por eso te digo, a veces no somos conscientes de las atrocidades o de las calamidades del pecado hasta que no nos sucede algo físico, ¿no? Entonces me acerqué al Señor,
me acerqué más con mi esposa, me acerqué más con mis amigos, me volví una persona vulnerable y al volverme una persona vulnerable me hice una persona más accesible. El pecado destruye relaciones. Y hermano, a menos que nos demos cuenta de nuestra pobre condición, estamos destinados a quedarnos solos como Usías. Ahora, si tú tienes problemas con todo el mundo, tienes problemas con tu matrimonio, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con tu familia, hermano, amigo, que nos estás mirando, por favor, acércate a Dios. Vuélvete a Dios, hermano. No vivas como Usías, solo y aislado hasta el final de tus días. El pecado, hermano, es un círculo vicioso. El alcohólico y el adicto destruyen a su familia a causa del pecado. Y en lugar de levantarse y de pelear contra lo que los está hundiendo, lo usan como pretexto para hundirse más en pecado. ¿Ves? A eso se le llama círculo vicioso. El alcohólico destruye su familia, ¿verdad? Después se alcoholiza porque su familia se destruyó y sigue en el círculo vicioso. Y el pecador es igual. El pecador la riega, lastima a su familia, ¿verdad? Vuelve a regarla, vuelve a lastimar a su familia y sigue dando vueltas en ese círculo vicioso. Hermano, rompa ese círculo vicioso del pecado, del orgullo, del rencor. Destrúyalo en el nombre de Jesús. Jesucristo vino para eso. Vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario precisamente para salvarnos de este círculo vicioso del cual nosotros no éramos capaces de zafarnos, del cual nosotros no éramos capaces de salirnos. Solamente Él puede rescatarnos, solamente Él pudo rescatarnos. Y si tú me estás viendo y a lo mejor nunca habías escuchado de la palabra de Dios, entrégale a Cristo tu vida, deja que Él te saque de este círculo vicioso, deja que Él transforme tu vida, deja que Él transforme tu corazón. El alcoholismo y la drogadicción son pecados que pueden verse. El orgullo, de la arrogancia, de la avaricia, de toda la lista de pecados que no se ven, ¿verdad? De la lujuria, de la pornografía. Sin duda que el pecado es como la lepra o el coronavirus. Nos aíslan de las personas que más amamos porque las dañamos. ¿Sabes, hermano? Hay familias que están encerradas en casa y ya no aguantan estar en casa. ¿Por qué? Porque ya no se aguantan. Hay estadísticas que dicen que la tasa de divorcios ha aumentado increíblemente en este tiempo, hermano. Mi hermana trabaja en los juzgados y me dice, no sabes la cantidad de niños y de niñas violadas que están llegando a denunciar un abusador, porque están dentro de sus casas y ahí está el violador, ahí está el depredador. Hermano, el pecado es tremendo. Sabes que el coronavirus y todo esto que estamos viviendo decimos, ay, qué cañón, qué tremendo. Pero lo más tremendo es el pecado, hermano. Y lo más tremendo es que no entendemos y que la humanidad no entiende. Me llama la atención lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que el Señor mandaba plagas, que el Señor mandaba situaciones, desastres naturales, cosas, y el ser humano insistía en no querer arrepentirse. Que no sea este nuestro caso, hermano. Tú y yo arrepintámonos, tú y yo busquemos al Señor, tú y yo pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. ¿Ok? Número 3, entonces, ya dijimos que la lepra es imagen del pecado, ya dijimos que el pecado nos aísla de nuestros seres queridos, ¿verdad? Y número 3, Jesús nos limpia de la lepra. Si yo terminara aquí esta palabra, esta predicación, sería una predicación muy triste, ¿no? Porque diríamos, ay, pues ya no hay esperanza para el mundo, no, pues ya no hay esperanza para mi vida, para mi familia. Pero yo quiero terminar con esta parte. Sí hay esperanza. Mira, Usías terminó muerto en soledad. Y qué tremendo, hermano, que Usías, perdón, sí, terminó muerto en soledad en una casa. Digo, sí, a lo mejor era una casa lujosa y a lo mejor tenía todos los cuidados y los alimentos que necesitaba, pero acabó solo, ¿no? Y creo que uno de los problemas más tremendos de este coronavirus es ese, hermano. Yo la semana he estado pensando mucho y pienso en esas personas que están ahí en el hospital, están aisladas, ¿no? No los pueden visitar sus familiares, no puede ir nadie a verlos, simplemente están ellos solos ahí con el doctor o con la enfermera,
no hay una televisioncita para que se estén distrayendo, no hay nada, hermano, imagínese, ¿no? Yo pasé casi 2 semanas en cama y de repente prendía la tele, de repente me paraba a caminar aquí en mi casa. Y cuando yo pensaba en esas personas dije, híjole Señor, qué tremendo. Yo creo que una de las cosas más tremendas que está pasando con este virus es el aislamiento, el estar solo, el sentirte solo, el que estés ahí en un cuarto de hospital y te sientas solo, que no puedes ver a tus seres queridos, que no puedes ver, y que a lo mejor estás en tu mente diciendo, híjole, ¿y quién sabe si los vuelvo a ver? Porque si esto se empeora, a lo mejor hasta aquí me muero. Imagínese, hermano. Qué terrible. Hay que estar orando por esas personas, hay que estar orando por esa gente. Yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios me permitió estar aquí en mi casa y ahora, antes renegaba y decía, no, yo ya me quiero salir. No, ahora gracias porque estoy aquí en mi casa y no en un cuarto de hospital, ¿verdad? Gloriosa salvación que Dios nos ha dado. Si me hubiera quedado solo con estas palabras anteriores, hermano, hubiera sido una palabra, una predicación muy pesimista. El pecado no es como el pecado no es como el coronavirus. El pecado sí tiene cura y se llama Jesús. Te lo vuelvo a repetir. El pecado no es como el coronavirus, aunque nos refleja un poco de las consecuencias del pecado. Pero la diferencia es que el pecado sí tiene cura, sí tiene cura. Se llama Jesús. Y Jesús es accesible a todo aquel que quiera recibirlo. No hay acepción de personas. Para Jesús no existe el color de piel, no existe la raza, no existe el lenguaje. Si tú quieres acercarte a Jesús, si tú quieres recibir el perdón de tus pecados, si tú quieres restauración para tu familia, si tú quieres que el Señor te limpie, te quite todos esos sentimientos que tienes, inclusive a veces, hermano, enfermedades, Dios las sana cuando nosotros nos arrepentimos. Si tú quieres recibir esto, recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, pero no como algo que sea como un requisito, ¿no? Como que, pues tómate estas gotitas y te van a servir. No, sino como una relación personal. Que acabando esta predicación tú dobles tus rodillas y digas, Señor, yo a partir de hoy quiero estar en contacto contigo. Que el día de mañana cuando te levantes, Señor, gracias por un nuevo día, yo te amo, te bendigo, te agradezco. Que en cada momento hagas a Jesús tu amigo y Él te acompañe. Jesús no hace distinción de personas, ni por raza, ni por posición económica. Todo el que quiera hoy puede beber del antídoto. Dice la palabra de Dios, el que tenga sed, venga a mí y beba del agua de vida eterna que yo le daré. 37 y 38 dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón botarán ríos de agua viva. La lepra es una enfermedad terrible, hermano. El COVID es una enfermedad terrible, hermano. Fácilmente transmisible e incurable. Nadie en su sano juicio se atrevería a tocar un leproso. Solo Jesús vino y abrazó a los leprosos. Les dio sanidad. ¿Por qué crees que Cristo tocaba a los leprosos? Porque nadie en su sano juicio tocaba a un leproso. ¿Y sabes? Cuando Jesús tocaba a un leproso, era la primera caricia que un leproso recibía en muchos, muchos años. Ese toque es una relación. A lo mejor en muchos, muchos años has estado batallando con la tristeza, con la ansiedad, con el rencor. A lo mejor muchos, muchos años has estado padeciendo una situación familiar difícil, dura. A lo mejor has estado batallando con un pecado, ¿no? Con la pornografía, con la lujuria, con el alcoholismo, las drogas, no sé. Y a lo mejor has sentido que nadie ha podido ayudarte.
Pero esta es la imagen de nuestro Señor Jesús. Él quiere tocarte hoy. Él quiere abrazarte y quiere quitarte de tu corazón todo aquello que te ha lastimado. Quiere ayudarte a perdonar. Quiere ayudarte a ser limpio. Quiere ayudarte a recibir su perdón. Quiere ayudarte a quitar estas consecuencias del pecado. Sabes que no hay peor infierno que vivir lejos de Dios. Ríndete a Dios hoy. Acércate a Dios hoy. Mateo 8 del 1 al 4. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió su mano y lo tocó y le dijo, quedas sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Seamos como este leproso. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes perdonarme. Señor, si tú quieres, Señor, puedes quitarme esta enfermedad. Si tú quieres, puedes quitarme esta ansiedad. Si tú quieres, puedes quitarme esta tristeza. Señor, si tú quieres, puedes quitarme este rencor. Señor, si tú quieres, puedes hacer esto, Señor. Y el Señor te va a decir, yo quiero. Sé limpio. No necesitas quedarte solo para poder buscar a Jesús. A lo mejor me estás viendo y estás requete bien. Y dices, ay, a mí no me ha pasado nada, gracias a Dios. No lo necesitas. Pero el hecho de que no te haya pasado nada y de que estés tranquilo en casa tampoco significa que seas una persona que no ha cometido errores delante de Dios. Significa que la gracia y la misericordia de Dios ha sido muy grande para ti y para mí. Quizá hay alguien aquí, hermano, que se siente que ya ha tocado fondo o que ya ha perdido todo. En Jesús hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Dios puede hacerte una persona nueva el día de hoy si tú se lo pides. Nuestro Dios es experto en dar segundas oportunidades. Segunda de Corintios 5:18. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha quedado atrás, una vida nueva ha comenzado, y si tú le has entregado tu vida a Cristo, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ahora, Dios ya nos ha reconciliado con Él. Ahorita vamos a orar. Pero también Dios te va a dar una tarea. Reconcilia a otros. Hermano, estamos en el mejor tiempo del mundo para reconciliar a otros con Dios. Primero reconcíliate tú ahorita. Pero después, sal, manda mensajes, comparte este video. Hermano, comparte tu fe. Reconcilia a otras personas con el Señor. Mateo 12 del 15 al 21. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de la multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era Él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de Él, que decía, miren mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia en las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que tintila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será esperanza en todo el mundo. Acércate al Señor. Dice que no apagará el pábilo que humea ni quebrará la caña cascada. Es decir, Cristo es restauración. Hay personas que le tienen miedo a Dios. Hay personas de verdad que le tienen miedo a Jesús.
que piensan que Dios es como un policía espiritual que anda con su macana y que te está esperando para darte unos macanazos. No es cierto. El Señor está con los brazos abiertos, esperando recibirte, para llenarte de su amor, para perdonarte, para darte una nueva oportunidad. Ese es nuestro Dios. No le tengas miedo a Dios. No hay nada malo que va a salir si tú te acercas a Dios. Si tú te acercas a Dios, nada malo puede pasar. Y aún las cosas malas que pasan se convierten en cosas buenas. Porque tú me vas a decir, oh, pues si tú eres pastor y mira lo que pasaste. Pero la palabra de Dios dice, mira, que todas las cosas... Entonces, aunque fue malo lo que le sucedió a mi cuerpo, para mí fue bueno, porque me maduró en la fe, porque me ayudó a acercarme más al Señor, porque me hizo más sensible a su voz, porque edificó más mi matrimonio. Amado amigo y hermano, en Cristo hay esperanza para el pecador más perdido. A lo mejor el diablo te está diciendo, no, eso es para otros, para ti no. No, es para ti. Hay esperanza aún para el pecador más perdido. Aún para aquel que haya hecho las cosas más terribles en este mundo. Hay esperanza. Deja que Jesús te sane. Deja que Jesús te toque hoy. Deja que el Señor te quite la lepra del corazón y te dé perdón. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por haber venido a darnos salvación. Gracias, Padre, porque tú nos estás fortaleciendo, nos estás levantando, Señor. Yo te ruego que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras ofensas, Señor. Sabemos que no hemos hecho lo correcto delante de ti. Sabemos, Señor, que hemos cometido errores. Pero tu palabra hoy nos dice que tu gracia es aún mucho más grande, Señor. Que tu misericordia es más grande que nuestras faltas, Señor. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos si te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, si hemos cometido pecados, Señor, deliberadamente que te han lastimado. Padre, hoy nos reconciliamos contigo. Te pedimos perdón. Te rogamos, Padre, que si hay alguna situación física como hoy lo hemos predicado, Señor, que nos perdones. Que traiga sanidad a nuestro cuerpo, que traiga sanidad a nuestra familia, que traiga sanidad, Señor, a nuestras iglesias, que traiga sanidad, por favor, Señor, a nuestro planeta. Padre, sabemos que hay mucha gente que aún necesita conocerte, Señor. Padre, pero te rogamos por misericordia. Ten misericordia de aquellos que están muriendo en los hospitales. Ten misericordia de aquellos que están graves, Señor. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están en soledad en un cuarto de hospital. Te rogamos por los enfermos, por nuestro hermano Ulises, levántalo. Por mi mamita, Señor, sánala también. Señor, por nuestro hermano Alex, que tú sigas fortaleciendo su corazón. Señor Jesús, por cada persona, Señor, por nuestro hermano Raúl, Señor, por aquellas personas que a lo mejor ahorita no sabemos sus nombres, pero que están enfermas, Señor, las ponemos en tus manos. Gracias por tu sanidad. Gracias por tu reconciliación. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Compartan este mensaje ahí en sus redes sociales. Les mando un abrazote. Nos vemos el martes en el tiempo de oración. Sigan orando por su servidor para que el Señor me siga levantando. Ya estamos mejor, pero pues todavía falta, ¿vale? Les mando un abrazote. Dios les bendiga.